En este bloque 5 nos vamos a concentrar en enunciar algunas propuestas que se han construido en los últimos 10, 15 años, procurando responder en algún sentido a esta distorsión que adquirieron las prácticas de evaluación en muchos casos, esta pérdida de sentido o esta pérdida de vinculación con los propósitos de mejora. Solo para mencionar algunos, reconocemos históricamente una suerte como de evolución de los conceptos desde lo que se denominaba tradicionalmente evaluación del aprendizaje a un fuerte énfasis en la evaluación formativa que deriva en esta idea de evaluación para el aprendizaje, o sea, trata de plantear las acciones de evaluación mucho más próximas a las preocupaciones de enseñanza y directamente vinculados en ese sentido con mejorar las oportunidades de aprendizaje. En este marco, las propuestas que en general se plantean y sobre las cuales se trabaja tiene que ver, por un lado, con algo que hemos mencionado nosotros, que es la variedad de instrumentos, o sea, el hecho de que cuanto más variado sea el menú de situaciones de evaluación que nosotros le planteemos a los alumnos, mejores oportunidades tendrán ellos de manifestar lo que saben, lo que han aprendido, y por el otro lado, de mejor calidad será la información que generemos sobre esas evidencias de aprendizaje. El otro elemento que resulta importante, digamos, desde el punto de vista tanto conceptual como metodológico, es la preocupación por la alineación entre los objetivos de aprendizaje, las acciones de enseñanza y la evaluación. Si bien esto es algo que resulta relativamente obvio si nosotros lo planteamos, en la práctica concretamente no se percibe con tanta claridad. Entonces, en este sentido, este esquema intenta vincular justamente los objetivos de aprendizaje, que acá los denominamos la preocupación por alinear los objetivos de aprendizaje, las estrategias de enseñanza y los criterios de evaluación, si bien es algo que parece muy obvio, en la práctica se ve sucesivamente distorsionado. Por eso es que aparece, digamos, la necesidad últimamente de reforzar esta idea y que constituye en buena medida el corazón, digamos, de la evaluación formativa, de aquellas respuestas que intentan reconstruir el sentido positivo de las acciones de evaluación. Este gráfico intenta describir las relaciones que existen, por un lado, con los objetivos de aprendizaje explícitos, cómo estos objetivos de aprendizaje guían y definen las actividades de enseñanza diseñadas por el docente, y cómo a su vez estos mismos objetivos de aprendizaje explícito debieran constituirse en los criterios de evaluación para poder diseñar y lograr, digamos, una evaluación alineada. A su vez, esta evaluación alineada posiblemente debiera dar la oportunidad para identificar objetivos de aprendizaje emergentes que no necesariamente fueron incorporados entre los objetivos explícitos inicialmente, pero que sí suponen aprendizajes valiosos, motivo por el cual el resultado de la evaluación en este sentido debiera poder reflejar algún tipo de mejora o de revisión sobre los objetivos de aprendizaje originalmente planteados. Y en este sentido se propone, digamos, un círculo virtuoso en el cual los objetivos dan cuenta
y constituyen la base para la construcción de los criterios de evaluación, y los resultados de esa evaluación a su vez generan información que permite retroalimentación en términos de mejora respecto de esos objetivos de aprendizaje, que podrán ser mejorados o revisados en una próxima edición. En este sentido, la idea de la alineación entre los objetivos de aprendizaje, las estrategias de enseñanza y la evaluación constituye, digamos, el eje central sobre el cual se construye esta idea de evaluación para el aprendizaje. En el mismo sentido, los aspectos centrales, digamos, que configuran la idea básica de la evaluación formativa, lo constituyen, digamos, una tríada bien simple. Por un lado, nosotros tenemos como sujetos de la acción a los docentes, al alumno individual y al grupo, y por el otro lado tenemos un conjunto de preocupaciones que tienen que ver con dónde estamos ubicados hoy, cuáles son los objetivos de aprendizaje que se ha previsto y cómo se hace para avanzar desde el lugar en donde se está iniciando la actividad hasta aquello que plantean, aquella situación deseable en la que se plantean los objetivos de aprendizaje. En este sentido, digamos, la evaluación formativa hace un planteo bien simple, y entonces está sobre todo procurando revisar los propósitos. Y lo que plantea es, bueno, nosotros tenemos que tener bien clara esa preocupación de dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Y para eso necesitamos poder plantear una conversación provechosa entre el docente, el alumno individual y el grupo, en donde al grupo la evaluación formativa le da mucha relevancia, en tanto el trabajo en conjunto con los pares y del docente con los alumnos individualmente van proveyendo de una cantidad de herramientas a propósito de la evaluación que los van constituyendo progresivamente a los estudiantes en más autónomos, en dueños de su propio aprendizaje. Y en este sentido, asociadas a la evaluación formativa, tenemos procesos que tienen que ver con la explicitación de los criterios y la retroalimentación. ¿A qué se refieren estas cuestiones? La explicitación de los criterios tiene que ver con todo aquello que necesitamos anticipar desde el punto de vista de la evaluación, para que docentes y estudiantes estén entendiendo claramente qué es lo que va a formar parte de los procesos de evaluación, en qué va a consistir, y en definitiva que los docentes puedan construir anticipadamente una idea clara acerca de qué se espera de ellos. En este sentido, la posibilidad de constituir un aprendizaje autónomo depende en parte de esta posibilidad que tenga el estudiante de anticipar cuál es la tarea, cuál es la práctica de estudio que tiene que llevar a cabo para responder al planteo o a la propuesta de evaluación que se le va a proponer. El proceso de devolución, de retroalimentación formadora o de feedback constituye el eje central en el marco de la evaluación formativa. Es el mecanismo a partir del cual efectivamente una situación de evaluación puede convertirse en una situación de aprendizaje, ya que en este proceso de retroalimentación se pone en juego efectivamente el aprendizaje del alumno y consiste en ofrecerle información valiosa y pertinente que contribuya en ese alumno a generar procesos metacognitivos, es decir, a progresivamente ir haciéndose dueña, como decía Dylan, de su propio proceso de aprendizaje. Entonces va generando
la capacidad por parte del estudiante de reflexionar sobre cómo ha aprendido, cuáles son aquellos aspectos que requieren mejorar y cuáles son aquellas fortalezas a partir de las cuales puede construir nuevos procesos de aprendizaje. En ese sentido, la idea de evaluación formativa se plantea a partir de la retroalimentación como un mecanismo de regulación muy intenso. Por un lado, regula en términos de los estudiantes acerca de cómo concebir su tarea de aprendizaje y también provee información interesante respecto del docente sobre cómo modificar o revisar sus propias estrategias de enseñanza. Por último, un tema que solo lo mencionamos y que podría demandar un desarrollo muy amplio, que es el tema de evaluación y calificación. Básicamente lo que me interesa compartir con ustedes inicialmente es que, si bien en nuestra práctica ambos procesos están absolutamente vinculados y estrechamente vinculados entre sí, se tratan de procesos diferentes y que en un caso uno puede pensar que hay procesos de evaluación con o sin calificación, no obstante lo cual no se puede pensar en procesos de calificación que no tengan como fundamento un proceso de evaluación. Y lo que resulta importante es poder entender que la calificación es un proceso que tiene como objetivo final el de comunicar y hacer explícitos los resultados de evaluación, pero que en definitiva constituye un código, una construcción convencional que permite comunicar de manera fácil y rápida los resultados de una evaluación, pero no constituyen los resultados de la evaluación. Por lo tanto, es interesante poder separar ambos procesos y poder revisar permanentemente en qué casos es necesario contar con una calificación, en qué casos no, y cuáles son las construcciones convencionales como sistemas de comunicación de esos resultados de evaluación que se ajustan mejor a los procesos de evaluación que hemos identificado. Nosotros conocemos y tenemos totalmente internalizado una escala numérica que va de 1 a 10, pero no necesariamente esta es la única forma de expresar los resultados. En ese sentido, el significado de los símbolos que se utilicen en ese sistema de comunicación deben estar, por cierto, claramente definidos y ser interpretados de manera uniforme, tanto por docentes como por alumnos, como por las familias y demás. Pero en todos los casos lo que debemos procurar es en algún sentido desnaturalizar las escalas o los formatos que habitualmente adoptan las calificaciones, suponiendo que tienen entidad propia, y pensarlos siempre como asociados, derivados, contribuyendo a esta mejor expresión de los resultados de un proceso de evaluación. Por último, y para cerrar este conjunto de contenidos que hemos desarrollado, volvemos a nuestra definición inicial de pensar a la evaluación como un proceso de producción de información, que por un lado intentamos que promueva cierta modificación al concepto tradicional de evaluación y permita renovar en algún sentido las prácticas, que mantiene como un propósito siempre atento de generar información para la mejora y que nos permite básicamente, a partir de la incorporación de parámetros y de criterios válidos, centrar la mirada en el núcleo estrictamente pedagógico de nuestras preocupaciones. Es decir, esta idea de que desarrollar dispositivos de evaluación bien construidos nos va a permitir generar información para la mejora de las acciones de enseñanza y de aprendizaje que debieran ser nuestra principal preocupación.